El 2 de mayo de 2009 en Wisconsin, Estados Unidos, tuvo lugar un crimen terrible y una niña de 18 años llamada Brianna Marie Schneller fue la víctima del pequeño pueblo. Tal evento fue impactante, particularmente porque la muerte de la niña fue el resultado de acciones ejecutadas con una crueldad inimaginable. Sin embargo, más impactante que el crimen en sí fue el motivo detrás de esto. Brianna tenía una personalidad vibrante, amaba la música, el baile, la cocina mexicana y le gustaban las montañas rusas. Era muy diligente y tenía un buen rendimiento académico. Era la mejor estudiante en Everest High School en Washington. Mencionaron así sus padres, Craig y Lori Schneller. Sus padres tenían planeado un viaje a Tennessee ese verano. La joven era la única en el estado de Wisconsin que había superado las rondas de clasificación de una competencia organizada por una reconocida organización nacional sin fines de lucro para estudiantes en campos profesionales y técnicos, donde debía presentar su proyecto. Brianna aspiraba a obtener una educación superior en administración de restaurantes y soñaba con algún día comenzar su propio negocio en la industria de servicios de alimentos. Trabajó a tiempo parcial en el restaurante El Mezcal en Rib Mountain para ganar dinero y adquirir la experiencia y las habilidades necesarias. Sus amigos, colegas e incluso clientes la describieron como una persona amable y receptiva. Brianna estaba a punto de graduarse de la escuela y casarse con su amado Sebastián Ramírez, de 22 años. Inicialmente sus padres se opusieron a su relación y la diferencia de edad. En su opinión, su hija había madurado demasiado rápido. Sin embargo, después de conocer mejor al joven, confiaron en él. Era evidente que amaba genuinamente a Brianna y tenía intenciones serias con respecto a su futuro juntos. La pareja se mudó junta alquilando un departamento en la avenida 12 junto con Hugo, el hermano de 19 años de Sebastián. Desde el exterior, parecía que el trío se llevaba bien y vivían en paz. Muchos envidiaban su amistad. Los hermanos apoyaban los intereses de Brianna, ya que también trabajaban en un restaurante llamado El Tequila Salsa en la misma zona. Es posible que durante un día de trabajo fuera cuando Sebastián y Brianna se conocieron. De todos modos, nadie esperaba que una horrible tragedia pudiera trastocar los planes y sueños de los dos amantes. La mañana del 2 de mayo de 2009 comenzó como de costumbre. Sebastián fue el primero en levantarse en la casa. No quería despertar a la chica que dulcemente dormía a su lado. Era su día libre y no necesitaba correr a la escuela. Mientras el joven estaba en la ducha, Brianna se despertó. Intercambiaron dulces saludos y discutieron sus planes para el día, mientras Sebastián intentaba despertar a Hugo, que había llegado a casa temprano en la mañana y claramente se había excedido en una fiesta la noche anterior. Después de eso, Sebastián se fue a trabajar. Su trabajo estaba a solo 5 o 10 minutos yendo a pie. Su hermano menor lo siguió poco después. La chica se quedó sola en casa, intercambió mensajes con su madre y luego siguió con sus tareas de ese día. Hugo se sentía inquieto. Le dolía la cabeza por haber bebido demasiado y se arrepentía de haberse excedido. Luchaba por concentrarse. Decidió intercambiar la hora del almuerzo con un colega y a la 1:20 de la tarde se dirigió a casa para dormir un poco. Cuando entró al apartamento, nada parecía inusual al principio. Sin embargo, a medida que caminaba notó un desorden en la habitación de su hermano y su novia. Por alguna razón, Brianna estaba tirada en el suelo. Hugo corrió hacia ella y le preguntó qué había pasado, pero ella no respondió. Él no notó de inmediato la sangre. El joven movió la toalla que le cubría la cara y gritó. Brianna estaba irreconociblemente desfigurada. Él agarró el teléfono para llamar a los servicios de emergencia, pero le temblaban las manos y su mente estaba confusa. Sin embargo, sabía que tenía que actuar y corrió al departamento de su vecino un piso más abajo, entre lágrimas. El joven Ramírez trató de explicar lo sucedido y le pidió a la mujer que pidiera ayuda a la 1:30 de la tarde. Los servicios de emergencia recibieron una llamada, y a pesar de ser sábado, el día estaba lejos de ser pacífico. Desafortunadamente, los incidentes ocurren a menudo en días en que se supone que la gente debe relajarse. La mujer al otro lado de la línea informó que estaba llamando en nombre de un vecino que le pidió que llamara a los servicios médicos de emergencia para la novia de su hermano.
La desafortunada mujer yacía en el suelo con cortes en el cuerpo y el rostro desfigurado, y no mostraba signos de vida. La policía y los paramédicos fueron enviados a la dirección inmediatamente. El estacionamiento del edificio de apartamentos estaba lleno de gente, pero un individuo se destacó entre la multitud y se acercó a ellos. Fue Hugo Ramírez. Condujo a los oficiales al apartamento. El joven apenas podía hablar, así que simplemente señaló la impactante escena. En el centro de todo yacía Brianna. Su cuerpo tenía profundas heridas de puñalada. Las heridas eran evidentes en su pecho, cuello y muñeca. Los oficiales le pidieron al joven que saliera de la habitación mientras los especialistas forenses comenzaban su examen. Se especuló que la víctima había estado allí por algún tiempo, ya que la sangre esparcida por todas partes ya había comenzado a secarse. Estaba claro que ella se había defendido, como lo demuestra el corte defensivo en sus brazos. Sin embargo, el perpetrador la había dominado. La escena del crimen estaba llena de evidencia. Lo primero que el equipo forense notó fue un hierro ensangrentado tirado en el suelo, roto con algunos pedazos esparcidos cerca. Al parecer, el criminal lo había usado para golpearle la cara. Había 2 cuchillos en el lavabo del baño. A uno le faltaba la punta afilada. Se encontró sangre en el jabón, lo que llevó a los investigadores a especular que el criminal lo había usado para lavarse las manos, pero la huella ensangrentada del zapato quedó en la alfombra. Al prestar más atención en general, el examen de la vivienda reveló varios detalles curiosos. No parecía haber signos de entrada forzada, lo que sugería que la víctima conocía al malhechor o que tenía alguna forma de entrar al apartamento. Otro detalle notable fueron los billetes dispersos que iban desde $1 a $20, lo que equivale a una suma sustancial. Hugo explicó que se trataba de propinas que habían acumulado tanto en el trabajo que simplemente estaban colocadas en cualquier lugar. A primera vista no parecía faltar nada en el apartamento. Todo apuntaba al hecho de que Brianna era el objetivo del ataque, no el robo. Esto fue confirmado por la punta rota del cuchillo encontrada en su cuerpo. ¿Qué tipo de fuerza era necesaria para romper un cuchillo? ¿Quién podía albergar tales sentimientos hacia una mujer joven? Y lo más importante, ¿cuál podría haber sido la causa de tal crueldad sin precedentes? Deseosos de arrojar luz sobre el asunto, los agentes del orden estaban interesados en hablar con los familiares y amigos cercanos de la joven, especialmente porque necesitaban transmitir la terrible noticia a la oficina del departamento de policía. Los padres de Brianna habían oído que algo terrible había ocurrido en la casa donde vivía su hija, pero desafortunadamente no habían podido contactarla. Con gran pesar, fueron a la estación de policía en busca de respuestas. Los oficiales tuvieron que confirmar que los peores temores de los padres eran ciertos. No hay dolor más grande para los padres que soportar la pérdida de un hijo. La devastadora noticia dividió la vida de los Schneller en un antes y un después. Las autoridades proporcionaron fotografías de Brianna para su identificación. El proceso fue una mera formalidad, ya que su identidad ya estaba establecida, pero el protocolo lo requería debido a las horribles heridas. No todas las fotografías se tomaron en el lugar. Se mostraron a la familia solo aquellas que mostraban parte de su rostro. Una vez confirmado, los Schneller apenas podían creer lo que había sucedido. Después de consultar con un psicólogo, Craig y Lori pudieron responder una serie de preguntas. Estaban ansiosos por ayudar en la investigación y captura de la persona responsable, por lo que proporcionaron la mayor cantidad de información posible sobre la vida de su hija. Los padres insistieron en que ella no tenía enemigos conocidos ni simpatizantes, al menos hasta donde ellos sabían. También se reveló que la madre de Brianna fue la última persona con la que se había comunicado esa mañana. Lori había llevado el auto de Brianna al taller de reparación de automóviles y le había enviado un mensaje a su hija. Esto significa que el trágico incidente ocurrió después de que ella habló con su madre y antes de la llegada de Hugo, estableciendo una línea de tiempo para los eventos que sucedieron. La policía inició una investigación exhaustiva. Los primeros en ser invitados a una entrevista por los detectives fueron los hermanos Rodríguez, Sebastián y Hugo, quienes fueron interrogados por separado. El prometido de la víctima, Sebastián, informó que se despertó a las 9:15 de la mañana, tuvo una breve conversación con Brianna mientras se preparaba para ir al trabajo
y luego despertó a su hermano a las 10:15. Él ya estaba en el restaurante cuando se enteró del incidente después de recibir una llamada telefónica. El relato de Hugo coincidió, indicando que salió de la casa alrededor de las 10:15, minutos después de que Sebastián regresó a casa a la 1:20 de la tarde porque se sentía mal y quería descansar. Sin embargo, su enfermedad y fatiga desaparecieron cuando descubrió a Brianna sin vida. Después de eso, todo parecía borroso. Explicó que estaba tan aturdido que no podía pensar claramente en cómo reaccionar adecuadamente. Su mente se apagó y sus manos temblaron, lo que lo llevó a correr hacia un vecino y pedirle ayuda. Las declaraciones de los hermanos Ramírez eran creíbles y su angustia parecía genuina. Sin embargo, la policía a menudo se había encontrado con actuaciones convincentes antes, por lo que necesitaban pruebas sólidas de su inocencia. Era completamente posible que uno de ellos fuera el perpetrador y el otro lo encubriera. Por lo tanto, los detectives preguntaron sobre sus relaciones entre ellos. Sebastián declaró su amor por Brianna y su anticipación por su próxima boda. A Hugo le preguntaron si tenía algún resentimiento contra la novia de su hermano o si se habían peleado, a lo que respondió negativamente. También aclaró que, a pesar de su atractivo y encanto, no tenía intenciones hacia ella porque valoraba su buena relación y nunca interferiría con la felicidad de Sebastián. Brianna era como una hermana para él. Los interrogatorios duraron horas, pero ninguno de los hermanos despertó ninguna sospecha. Después de tomar muestras de ADN de los jóvenes, se les permitió regresar a casa. Para confirmar o refutar las coartadas de los hermanos Ramírez, los detectives entrevistaron a los empleados del restaurante El Tequila Salsa y revisaron las imágenes de vigilancia del establecimiento. Los relatos de Sebastián y Hugo corroboraron la teoría de un delito doméstico. Entonces, ¿quién fue el asesino de esta joven inocente? ¿Podría haber un depredador en la ciudad? Quizás había estado observando a Brianna antes y había aprendido mucho sobre ella. Quizás un día en que ella estaba sola, ejecutó su intención criminal. La investigación continuó. En este punto, los resultados de la autopsia confirmaron las sospechas iniciales de la policía. La secuencia del crimen se reconstruyó de la siguiente manera. Brianna primero sufrió una herida contundente en la cabeza, probablemente con un hierro. Luego, el perpetrador le cortó el cuello y después le aplicó múltiples puñaladas en su cuerpo. La ferocidad e implacabilidad del ataque quedó evidenciada por la cantidad de heridas, las cuales fueron tan numerosas que ni siquiera los expertos pudieron contarlas. Al menos 2 de estas heridas fueron inmediatamente fatales. La joven luchó ferozmente por su vida, según indicó la prueba de ADN encontrada debajo de sus uñas. Desarrollos posteriores revelaron que las declaraciones anteriores que afirmaban que no faltaba nada en la casa eran incorrectas. El teléfono de la víctima había desaparecido. Sebastián descubrió la pérdida e informó de inmediato a los detectives. Esta información se convirtió en una pista crítica, ya que una vez que la policía recibió esta nueva pista, comenzaron a buscar el dispositivo móvil. El proveedor de telefonía celular de Brianna informó que su teléfono aún estaba activo y, al proporcionar su ubicación, resultó que el teléfono había estado cerca todo el tiempo, específicamente dentro de las instalaciones del restaurante donde trabajaban Sebastián y Hugo. La investigación se volvió más compleja con la coartada innegable del hermano y uno de ellos reportando el teléfono perdido en el contexto de una coincidencia sospechosa. Los detectives viajaron urgentemente al lugar especificado, pero al llegar descubrieron que las coordenadas conducían al estacionamiento de un centro comercial que alberga el restaurante. Aparentemente, el artículo buscado estaba en uno de los contenedores de basura. Después de una breve búsqueda, se encontró una bolsa de plástico para llevar con el logo de El Tequila Salsa dentro de un contenedor. Dentro de la bolsa, donde estaba el teléfono de la chica, estaban 2 guantes que no combinaban y un par de ropa interior de mujer. Uno de los guantes estaba manchado de sangre. Este descubrimiento inesperado cambió la narrativa, a medida que las teorías sobre un depredador y un crimen impulsado por motivos íntimos comenzaron a ganar terreno. La bolsa y su contenido fueron enviados al laboratorio para un examen más detallado. Posiblemente todavía contuviera huellas dactilares o ADN del perpetrador.
Cuando se mostró una foto del contenido, Sebastián reconoció la ropa interior de su novia. La investigación prosiguió con numerosos interrogatorios al personal del restaurante. El 5 de mayo se le pidió a todos que proporcionaran muestras de ADN y se sometieran a exámenes para detectar rasguños o lesiones. Además, las imágenes de vigilancia externa e interna del edificio y establecimientos vecinos fueron revisadas minuciosamente. La policía tenía una tarea considerable por delante para determinar quién se había deshecho de la bolsa. Inicialmente, un trabajador de la cocina llamó la atención porque llegó notablemente tarde al trabajo cuando Brianna ya estaba sin vida. Sin embargo, el joven tenía una coartada, que había sido detenido por exceso de velocidad en su camino al restaurante. Sin embargo, revisar las imágenes de vigilancia resultó invaluable para la investigación. Otra persona, el gerente de cocina Raúl Ponroacha, de 24 años, se convirtió en una persona de interés, ya que el día del crimen abandonó el edificio a las 10:18 de la mañana, con una sudadera con capucha marrón, y regresó a las 10:53 de la mañana sin ella. Durante el interrogatorio le preguntaron sobre su paradero e intenciones. Raúl explicó que había ido a recoger a su amigo Luciano, un lavaplatos del restaurante. Curiosamente, Luciano vivía en el mismo edificio que Brianna, Sebastián y Hugo. Cuando se le preguntó cuánto tiempo tomó su recado, dijo que unos 20 minutos, pero hubo un problema con la línea de tiempo. ¿Qué sucedió en los 15 minutos restantes? Raúl se negó a explicar, mientras que Luciano confirmó la historia de Raúl, diciendo que no se detuvieron en ningún lado camino al trabajo. Sin embargo, la discrepancia de 15 minutos continuó preocupando a los detectives, y el comportamiento de Raúl planteó dudas. Tenía cortes en las manos que atribuyó a trabajar con cuchillos. Era claramente sospechoso, pero no había pruebas suficientes para su detención antes. El 9 de mayo se estableció que el día 2 de mayo a la 1:16 de la tarde, un solo empleado salió por la puerta trasera del Tequila Salsa, y al mismo tiempo solo una persona se acercó a los contenedores de basura, identificando al sospechoso al poco tiempo. Cuando se anunció su nombre, el equipo de investigación no se sorprendió de que no fuera Sebastián o Hugo Ramírez como se pensaba inicialmente, pero el sospechoso Raúl quedó en evidencia cuando se obtuvo una orden de allanamiento para su domicilio y surgieron detalles curiosos sobre la vida del gerente. Debajo del colchón de su cama se encontraron 4 pares de ropa interior femenina, varios videos para adultos junto con una sudadera con capucha color marrón y un guante parecido al encontrado en el contenedor de basura. El mismo día se enviaron muestras de ADN de Raúl para compararlas con las encontradas en la bolsa de plástico. También se analizó un mechón de cabello femenino encontrado en su ropa. Todo apuntaba a la víctima Brianna. Solo era cuestión de cotejar los resultados de la prueba. Raúl fue detenido bajo sospecha de asesinato en primer grado, y cuando se supo que habían encontrado al presunto autor, Sebastián no podía creer lo que oía. Nunca pensó que su colega fuera capaz de tal crueldad. La pregunta principal que lo preocupaba era por qué lo hizo si apenas conocía a Brianna y solo la había visto de pasada. Raúl siempre había parecido un tipo amable y alegre, alguien que no haría daño a una mosca, pero se encontró la respuesta. El juicio de Raúl se llevó a cabo en 2011, y a pesar de la larga investigación, Ponroacha nunca admitió su culpabilidad y negó constantemente cualquier participación en el crimen. Sin embargo, la fiscalía presentó pruebas convincentes. Se encontró el ADN del acusado en todas las piezas clave de evidencia: la plancha, los cuchillos, la bolsa de plástico y su contenido, y debajo de las uñas de Brianna. Además, una huella de zapato encontrada en la alfombra en la escena del crimen coincidía con el tamaño y el patrón de los zapatos del sospechoso. La investigación pintó una imagen clara de los acontecimientos del 2 de mayo de 2009. Raúl llegó al trabajo a las 9 de la mañana. De camino al restaurante pasó por la casa de la víctima, un lugar que durante mucho tiempo había despertado su interés. Al no ver su auto, supuso que ella estaba fuera y vio el momento oportuno para entrar a su departamento y tomar lo que deseaba. El acusado tenía una peculiar costumbre de recolectar ropa interior femenina cuya evidencia fue encontrada debajo de su colchón. Después de que los hermanos Rodríguez llegaron al trabajo,
Raúl salió del restaurante con el pretexto de recoger a Luciano. En lugar de hacerle una señal a su amigo inmediatamente después de llegar, entró en el apartamento de la víctima, abrió fácilmente la puerta y entró. Parece que entró en la habitación de Brianna y comenzó a hurgar entre sus pertenencias. Probablemente ella lo tomó desprevenido en ese momento. De lo contrario, podría haber excusado su presencia inesperada diciendo que estaba buscando a uno de los hermanos y que la puerta había estado abierta. Dándose cuenta de lo absurdo de la situación y temiendo ser reconocido, la golpeó con el primer objeto que pudo encontrar, un hierro. Luego le cortó la garganta con un cuchillo y le infligió múltiples heridas. La investigación concluyó que el proceso de quitarle la vida parecía gratificarlo, como lo demuestra el número excesivo de heridas infligidas a la pobre víctima. También señaló que Raúl usó múltiples cuchillos durante el ataque posterior. El culpable intentó cubrir sus huellas lavándose las manos y quitándose la chaqueta, ya que aún tenía que encontrarse con Luciano y llevarlo al restaurante. Luego reanudó el trabajo como si nada hubiera pasado, lo cual fue capturado en las grabaciones de video de la cocina. Cuando muchos miembros del personal tomaron sus descansos para almorzar, aprovechó el momento para tirar la bolsa que contenía las pruebas en un contenedor de basura. Poco antes del juicio, Raúl declaró que efectivamente se reunió con Brianna, pero no acabó con su vida. Sin embargo, sospechaba quién podría haberlo hecho y nombró a un ex empleado de un restaurante, según el acusado. Vio a este conocido en la casa de Brianna el día en que su vida terminó trágicamente, confirmando así que efectivamente ingresó al departamento de Ramírez. Sin embargo, cuando salió, Sergio se quedó con Brianna aparentemente teniendo una discusión. La declaración del acusado generó preguntas adicionales e investigaciones. La información que proporcionó estuvo sujeta a verificación. Además, el individuo que mencionó estaba en el extranjero. Sin embargo, las autoridades lograron contactar a Sergio, quien incluso se presentó en el juicio para testificar su no participación y refutar las calumnias de Raúl. El joven demostró fácilmente que no estaba en el país el día del crimen. Semanas antes de que él se fuera a México para cuidar a su padre gravemente enfermo, aparentemente el acusado esperaba que no se estableciera contacto con Sergio, sembrando así una semilla de duda entre los miembros del jurado. Sin embargo, su plan falló. El acusado simplemente enfatizó que no tenía reparos en acusar falsamente a una persona inocente de un crimen atroz. Estaba claro que no sentía ningún remordimiento por sus acciones. Durante el juicio, los familiares de Brianna, así como Sebastián y Hugo, estuvieron presentes. Los jóvenes lucharon por contener sus emociones, lo que provocó que los oficiales llamaran repetidamente a la calma. Finalmente, Raúl Ponroacha fue declarado culpable del crimen contra Brianna Schneller, así como de robo. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Está cumpliendo su sentencia en una institución correccional en Wisconsin. Tras el veredicto, el padre de la víctima declaró que el caso de su hija se había vuelto personal para muchos involucrados, ya que todos tienen familias e hijos. Él compartió que no se ha separado de una tarjeta del Día del Padre que Brianna le dio y que atesora cada recuerdo de ella. Craig Schneller confesó que la muerte de Brianna le rompió el corazón y perdió la fe. No hay información disponible sobre Sebastián Ramírez. Solo es de esperar que haya cerrado este trágico capítulo de su vida con un sentido de plenitud y haya podido seguir adelante. Un día su hermano Hugo apareció en un programa de televisión discutiendo la terrible experiencia que soportaron. Las acciones de Raúl fueron fatales para Brianna. No solo terminó con la vida de una hermosa joven, sino que también devastó los corazones de su familia. Las cosas podrían haber sido diferentes si el joven no hubiera elegido cubrir sus huellas. Podría haber salido con la suya. A lo sumo habría terminado con un enfrentamiento entre él y los hermanos Rodríguez. Es poco probable que la víctima lo hubiera denunciado a la policía, y aún así el incidente podría haberse resuelto con un daño mínimo. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.